Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Domingo 21. Nos dice así el Evangelio. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Este ciclo de evangelios, un núcleo bastante denso que hemos tenido ya desde hace 4 domingos atrás, es un ciclo de evangelios que se resume en eclesiología. La iglesia que precisamente ahora nos está aclarando en la segunda parte del Evangelio. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Identidad, característica del nombre, mas también la misión de este nombre. Como bueno sería por ahí buscar sobre todo en el santo oral nuestro nombre de pila. ¿Y qué hizo este personaje santo, santa, que le impactó a nuestros padres para darnos a nosotros este nombre característico, pero también impregnado de que también fuésemos otro más de este personaje, héroe, santo, hombre ilustre, como quisiéramos llamarle? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí poco hemos hablado, y es muy bueno ahora ahondar en las notas
en los poderes y en los mandamientos de la Iglesia Católica. En razón de las notas, sí, tenemos, por ejemplo, las primeras de la fe: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que, por un lado, se tienen bastante presente, por un lado, cada domingo, pero también, por otro lado, no se nos olvide, en el bautismo y en la confirmación. Los dos sacramentos iniciales de nuestra fe. El culmen de estos, la participación eucarística, la comunión. Entonces, dominicalmente decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cualquier celebración litúrgica. Y la terminamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también poco hemos ahondado en las otras notas características de nuestra Iglesia Católica. ¿Qué es ser católico? Vayamos primero a esto. Nos lo dice el número 868 de el Catecismo de la Iglesia Católica. Es que anuncia la totalidad de la fe. Totalidad de la fe. Lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Después vamos a ver qué es la santificación que hace en los poderes de la Iglesia, a través de qué la santifica. De salvación, decíamos. Además, es enviada a todos los pueblos, como el Señor en otro momento nos dice: vayan y hagan discípulos míos a toda criatura. Entonces, somos en sí, o la Iglesia bautizada es misionera. Debemos de propagar esta fe que se dirige al todo el género humano, abarca todos los tiempos, el ayer, el hoy y el de siempre. La fe en su totalidad la anuncia. Y aquí, ojo con a veces decir es retecatólica, porque hace ciertas rezos, como la cuestión también que conocemos como religiosidad popular, poner el santo en ser su novena, el niño, Dios, claro, y pues sí, está bien, pero hay que centrarnos en esto. Vámonos a la Iglesia es una. Tiene un solo Señor. Primera parte del Evangelio de hoy. Pedro a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Confiesa una sola fe,
La iglesia está integrada por todos los bautizados que conforman la asamblea creyente, vivificada por el Espíritu, orientada a una única esperanza, a cuyo término se superan todas las divisiones. Y dentro de contrariar esta unidad, precisamente esto último de divisiones, recordemos lo que hemos comentado en otro momento, que atentamos con ser unos o una nuestra iglesia en tanto hacemos un cisma, una separación de nuestra iglesia. Por otro lado, ser apóstata, que renegamos de nuestra fe cristiana y católica. Y por otro lado, también atentamos con la unidad en ser herejes, esto es, las verdades de la fe, que están de nuevo clásicamente en la conclusión de la adoración del Santísimo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo también en el Espíritu. Creo en la Iglesia. Creo también en nuestro Señor Dios y hombre, en su encarnación. Tomemos bastante oído en la exposición del Santísimo. Volvemos en unos momentos. Bueno es que también nos sigan en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Regresamos. Continuamos con este siguiente segmento semanal de una liturgia para la vida. Estamos viendo las notas finales de nuestro credo que dominicalmente le repetimos y desafortunadamente no andamos en ello. Tercera característica, santa. Dios Santísimo es su autor, Cristo, que ahora lo dice precisamente Pedro a Jesús. Tú eres el Mesías. Cristo es el ungido. Por otro lado, el Hijo de Dios. Pero el catecismo añade, su esposo se entregó por esta iglesia para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica, aunque también comprenda
entre nosotros, precisamente que somos pecadores. Nuestra iglesia, pues, bautizada, y lo ha dicho incansablemente el Santo Padre Francisco, pidan también por mí. Y también diariamente en la Eucaristía, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado, etc. Y nos dice también, en los santos brilla su santidad. En María es la enteramente santa. También aquí la Inmaculada Concepción, por un lado. Recordemos de nuevo las expresiones finales de la exposición del Santísimo. Y también comprende que hay santos y santas en el transcurrir de la vida y de nuestra historia humana. Es apostólica en el número 869, pues está edificada sobre sólidos cimientos, los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. 2023 años. Santos y santas que han dado su vida por esta fe. ¿Por qué es tan perseguida? ¿Por qué está de boca en boca? Entre nosotros sería preguntarnos. ¿Qué más decimos? Se mantiene infaliblemente en la verdad. En la verdad. Esto aquí tenemos que hacer también otro buen paréntesis, pero de nuevo lo remito al Catecismo de la Iglesia. Bastante bien explicado está por ahí. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. Y aquí hay que recordar que la catedral es donde está el obispo y que al cual se le da una porción de un estado para poder precisamente, ahorita vamos a ver los poderes de la iglesia, para que se ejerza esto en compañía y ayuda, por un lado, de los sacerdotes, los diáconos y los de la vida consagrada, más laicos y laicas de tiempo completo a la pastoral. Y que afortunadamente tenemos bastantes catequistas y diáconos permanentes en nuestra iglesia aquí de San Cristóbal. Y también aquí hay que aclarar que las catedrales, ante todo las antiguas, dígase México, Distrito Federal, o Ciudad de México ahora, Guadalajara, Puebla, Oaxaca, San Cristóbal, precisamente abajo del altar mayor están criptas, están para meter los ataúdes de los obispos, porque ellos son precisamente los sucesores de los apóstoles, como aquí estamos viendo. Y no es tan ligero
de decir X, Y obispo, ¿por qué se le sepulta en esta iglesia principal de nuestra diócesis? Por eso, a diferencia del presbítero y del diácono, nos pueden sepultar en los cementerios comunes. Esto viene siendo. Quizás también hayamos oído nosotros de que la iglesia también romana, sobre todo aquellos que tenemos más de 60 años, nos tocó iglesia una santa, católica, apostólica y romana. Pero ahora no se dice romana porque se quiere que no entremos en conflicto con las demás iglesias apostólicas que hay también. Como recordemos, por un lado, en aquel entonces, el Papa Paulo VI, que se encontró en Jerusalén con el patriarca precisamente de Constantinopla. O Antioquía. También está la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa rusa. Hay varias iglesias que también fueron fundadas por los apóstoles. Pero, ojo, hay que ver precisamente qué tanto tiempo tienen de su erección, a diferencia de las iglesias nuevas, que precisamente no son tan apostólicas, sino por una iluminada que se separó de una para hacer otra, o llevar, como se dice, el agua a su molino. Vamos a hacer un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Ahora, en este siguiente segmento, vamos a ver los poderes de la Iglesia, lo que también hoy vemos en el Evangelio, segunda parte. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates será desatado, todo lo que será atado, será desatado. Atar y desatar. ¿Qué quiere decir? Tú vas a ser el que va. En otro momento se hablaba acerca de la verdad, la moral y la costumbre, que está de fondo ser infalible el Papa y el magisterio de la Iglesia. Tiene tres poderes: enseñar, santificar y gobernar. Enseñar. Enseñar con autoridad la doctrina de Cristo. Por ello, siempre debemos estar atentos
a lo que el magisterio nos dice. La Iglesia nos va enseñando el camino a seguir para obtener la salvación. Lo que enseña la Iglesia, en los años de existencia. Recordemos, desde Cristo hasta hoy. Allá se decía lo que es apostólica. ¿Cómo santifica la Iglesia? Por medio de los sacramentos. La Iglesia es la encargada de administrar los sacramentos. La Iglesia, el ordinario, sacerdote, obispo, diácono, son en sí los ordinarios. Ella es en sí misma sacramento de salvación. La Iglesia, los bautizados por el bautismo, por la confirmación. Somos luz, como también nos lo va a recalcar Lumen Gentium, la luz en las gentes, en el bautizado, en cualquiera de tu responsabilidad que tengas como padre, ingeniero, doctor, licenciado, etc. Eres bautizado y allí debes de ser. Entonces, la Iglesia es sacramento, es santidad, es luz para los demás. Todos tenemos necesidad de la gracia para salvarnos. Solos no podemos. Por lo tanto, no podemos rechazar esta función de la Iglesia, que nos da la salvación, que nos da la gracia. Gracia es el amor de Dios, la fuerza de Dios que nos da para hacer esta santidad o luz en el caminar de nuestra vida. Por eso siempre es muy conveniente, al realizar el buen día, como al término de esta vida, revisar o nocturnamente qué tanto hice el bien, qué tanto no lo hice y qué tanto hice el mal. No aproveché el tiempo como también la gracia que Dios me dio. Gobernar mediante leyes que obligan en conciencia, Siempre debemos obedecer al magisterio en cuestiones de la fe, porque esta autoridad que le viene del mismo Jesucristo, entendido anteriormente, la Iglesia puede y debe promulgar leyes que ayuden a los fieles en su camino a la casa del Padre. Estos son los poderes de la Iglesia: enseñar, santificar y gobernar. Ahora, vámonos ahora a los mandamientos en nuestra Iglesia Católica. Aparte están los 10 mandamientos, que también todo cristiano o no cristiano, como pueden ser los sabáticos, como pueden ser los judíos, que también de por sí los tienen, estos 10 mandamientos. Pero ya en nuestra Iglesia Católica, además de las notas, una Santa Católica Apostólica Romana, también están estos 5 mandamientos. Primero, oír misa completa en los domingos y fechas de guardar.
Es el mandamiento de la iglesia. Explicación. Cada domingo recordamos la resurrección de Jesús y nos reunimos en comunidad para escuchar el mensaje de amor que se nos brinda. Se nos brinda. Es opción de recibirlo. Segundo, confesar los pecados mortales, al menos una vez al año, o en peligro de muerte. En caso de comulgar, se debe de cumplir la penitencia. Recordemos la penitencia. Tras la confesión, vas a hacer esto. Pero también, ojo, no nos quedemos así con 5 Padres Nuestros, ya borré cierta maña. Queda una pena merecida por aquello o aquellas cosas que realizaste. Por lo pronto, se te perdona, pero está bajo la pena merecida por mis pecados. Cuarto, comulgar a menos en la Pascua de Resurrección. Explicación. La Pascua, Semana Santa entre comillas, es el corazón mismo de nuestra fe, la celebración más grande, pues Dios ha vencido a la muerte eterna. Nos unimos a esta fiesta con un corazón limpio y dispuesto a amar a Jesús. Siguiente. Ayunar y abstenerse de comer carne de acuerdo con lo mandado en nuestra Iglesia Madre, que viene siendo ya en la Iglesia Católica en México. Solamente quedaron 2 días, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, cuando inicia la Cuaresma y también cuando inicia el Tríodo Pascual. ¿Lo tenemos en cuenta? El último mandamiento de la Iglesia: ayudar a la Iglesia Madre en sus necesidades, de acuerdo con nuestras capacidades, y colaborar para la manutención de nuestra comunidad, a fin de seguir expandiendo el reino de Jesús en la tierra. Ayudar aquello que nosotros vamos a decir así, llanamente, que se dice: ¿cuánto me cuesta un matrimonio? Bautismo, 15 años. Viene siendo para esto, por un lado. Pero también por otro lado, viene siendo que hay una colecta anual que le llamamos el diezmo. Una 10ª parte de tu salario. O también puede decirse así: un día de salario al año, cuando así lo disponga cada diócesis, cada parroquia o cada lugar. ¿Para qué? Para colaborar en la manutención de nuestra comunidad católica. Así, seguir expandiendo el reino de Jesús. Haremos un espacio
Y no se nos olvide también acceder a otros medios de comunicación masiva con una liturgia para la vida en YouTube, como también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Regresamos. Continuamos con este último espacio de una liturgia para la vida. Vamos ahora a adentrarnos en el santoral de esta semana. Ayer domingo no está por demás recordar a Santa Mónica. Años 332-387. Nace en el norte de África, casada con un hombre iracundo e infiel. Mónica nunca cesó en su oración por él. Por fin llevó a la experiencia de la conversión. Además, Mónica es bien conocida y recordada por ser la madre de San Agustín, cuya fiesta 28 hoy lunes celebramos. El hijo de Mónica, gran académico, Agustín, había sido catecúmeno, pero se había desviado de la fe. Mónica pasó largos años llorando y orando por la conversión de su hijo, que al fin se logró. El propio Agustín, en sus confesiones, reconoció que debía su conversión a la oración y lágrimas de su madre. Cuando estaba a punto de morir en Italia, sus hijos expresaron su pena de que no fuera enterrada en su propia patria. Mónica les dijo que todo eso no importaba y que lo importante era que fuera recordada en las Eucaristías. La perseverancia
y la paciencia de Mónica en la oración son ayuda y estímulo a nuestra propia oración. El catecismo habla de esta paciencia. Es necesario orar siempre, sin cansarse, con la paciencia de la fe. El número 2613. Día 28 de agosto. San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Años 354, 430. Hijo de Santa Mónica, había sido educado en la fe. Tenía una mente muy activa, siempre en búsqueda. Conoció las ideas maniqueas y en un principio las aceptó, pero luego se hizo agnóstico y empezó a llevar una vida bastante viciosa y alejada de Dios. Fue profesor de retórica. Viajó a Italia, donde se sintió cautivado por una predicación de San Ambrosio, que lo puso en camino de conversión y de regreso a la fe. Fue bautizado por San Ambrosio. Fue ordenado sacerdote y más tarde obispo de Hipona. Predicaba en la catedral, gobernaba los asuntos de la iglesia, respondía cartas y defendía la fe contra las herejías. Nos han llegado sus obras que, además de ser importantísimas por su profundidad teológica, son un precioso testimonio de su conversión y de su amor apasionado por Dios. Entre tales obras son muy conocidas las Confesiones de San Agustín y otro libro bastante iluminador, La ciudad de Dios. La búsqueda de la verdad de San Agustín ha sido un estímulo e inspiración para los cristianos de todos los tiempos. El catecismo cita a San Agustín muchas veces. Una de sus más conocidas frases se encuentra en sus Confesiones. Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. 29 de agosto. Martirio de San Juan Bautista. Esta segunda fiesta del precursor de Cristo tuvo su origen en Samaria. Para el siglo VII ya se celebraba en Roma. El martirio de Juan lo describe Marcos en 6:14-29. Relata la historia de cómo Juan confrontó al rey por vivir con una mujer casada con otro hombre. Aunque el rey había sentido inicialmente simpatía por Juan, esta confrontación lo hizo montar en cólera y ordenar la prisión de Juan y por último su decapitación. El mensaje de Juan, que siempre apunta hacia Cristo, resta importancia a su propia figura y protagonismo, y es una gran inspiración para quienes estén en ministerio, animado a centrarlo todo en Cristo y no en la propia personalidad. La fiesta también es una llamada a vivir los compromisos bautismales que nos recuerda el catecismo. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda
la vida cristiana. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar en su corazón y pensamiento en estas líneas de nuestra fe y liturgia. Les habla el Padre Víctor Anguiano en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Pueden también ayudarme con un like e inscripción en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Bendiciones y oraciones para ustedes en el Señor Jesús, con ayuda de nuestra Madre Santísima, la estrella de la evangelización. Que nos lleve al puerto final del caminar de esta vida, a la patria eterna. Buenas tardes, buenas noches para ustedes.